La política internacional en los últimos meses o en los últimos días ha tomado un rumbo que quizás pocos analistas de geopolítica hubieran predecido que el gobierno de Donald Trump iba a entrar a Venezuela, iba a atrapar a Maduro y de manera simbólica, digo de manera simbólica porque esto fue un mensaje claro a las autoridades cubanas, mataron a 32 cubanos que eran el primer cordón de seguridad de Nicolás Maduro. Esto ha generado un cambio brusco en la política y ha mandado un mensaje claro a los países de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque ahora esa gran cantidad de petróleo que llegaba a Cuba por vía de Venezuela ahora se paró. Y también el suministro de dinero que llegaba hacia Cuba por vía de Venezuela también se detuvo. En Venezuela, según escuchamos, hay más de 40,000 médicos cubanos. Una gran población cubana vive en Venezuela. Y ahora con esta situación, el petróleo que ha llegado en última instancia a Cuba ha sido procedente de México, que tiene un gobierno de izquierda también, presidido por Claudia Sheinbaum. México nunca ha sido afín a Estados Unidos, independientemente de que es su principal socio comercial. Son dos países de América del Norte que hacen frontera y tienen un flujo comercial bastante concurrido. Pero México guarda un resentimiento producto de lo que ha pasado en la historia. Estados Unidos tuvo una guerra con México y se quedó con una gran parte de su territorio, para ser específico, según dicen, es el 55% del territorio mexicano. Estados Unidos se lo apropió. Y México ha sido una cuna de inclusive hasta políticos que están en contra de la ideología norteamericana. Un ejemplo de eso fue el caso del exiliado León Trotsky, uno de los principales héroes de la revolución rusa, en ese proceso en donde Rusia se transforma y salen de la dinastía de los zares para poner a los bolcheviques al frente de la gran Rusia. Los zares que habían gobernado Rusia per seculum seculorum por muchísimo tiempo. Eso de zares viene de césares, porque Rusia estaba emulando al Imperio Romano de Oriente. De hecho, una descendiente del último emperador del Imperio Romano de Occidente, de Constantino, Constantino que fue quien oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, era el emperador de Constantinopla, ciudad que llevaba en homenaje a él su nombre. Entonces, una descendiente de él se casa con uno de los emperadores rusos y ya de ahí en adelante la historia lo establece como Césares. Entonces, ¿qué sucede? León Trotsky fue a parar a México y fue a ser huésped de Frida Kahlo, una de las artistas más emblemáticas del país azteca. Y León Trotsky era de una ideología totalmente antagonista a la de Estados Unidos, capitalista, porque ellos eran socialistas, comunistas. Dos ideologías que al día de hoy todavía mantienen una pelea constante. Fueron los responsables de dividir al mundo y mantenerlos por más de 40 años en una guerra fría hasta la caída del muro de Berlín.
Entonces, ¿qué sucede? México le suministra al gobierno socialista de Cuba el petróleo y esto debe de irritar a Estados Unidos, pero esto es una retaliación por muchas cosas. Inclusive cuando Donald Trump toma el poder, inmediatamente dice el Golfo ya no se llamará Golfo de México, se llamará el Golfo de América. Y esto también le llama mucho la atención de manera negativa al gobierno mexicano. O sea, es un, como decía Rita Indiana, un tú me das y yo te doy. De manera diplomática, obviamente. Donald Trump estableció que si México seguía haciendo este tipo de cosas que le molestan al gobierno norteamericano, entonces ellos iban a tomar otro tipo de medidas contra los cárteles que traen drogas para Estados Unidos. Todo esto son fichas que se van moviendo con la finalidad de mantener un ejercicio de poder en la zona. Otro país que se verá afectado con esta intervención a Venezuela es Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega, un presidente ya que tiene todos los años del mundo gobernando Nicaragua, como si fuera un emperador de corte socialista también. Ya Daniel Ortega entrando en el ocaso de su vida, entonces no tiene la fuerza que tuvo en tiempos atrás para poder darle la cara a las situaciones que van a comenzar a enfrentar, producto de la presión que tiene el gobierno norteamericano. También la situación con Colombia y Gustavo Petro, que se ha puesto en el ojo del huracán y en la mira de Estados Unidos. China inmediatamente se dio la primera negociación con el petróleo venezolano. China como principal acreedor de ese petróleo, porque China ha emitido una gran cantidad de dinero en préstamos o en adelantos que deberían ser pagaderos con petróleo. Petróleo este que ha llamado mucho la atención de las principales potencias. Entonces, estas situaciones van creando una reacción en cadena, porque fíjense que ahora mismo Irán está sumergido en una crisis social, porque hay una gran cantidad de protestas en contra del ayatolá. Esta situación viene coincidencialmente con esta situación de Maduro que ha generado un estallido social de carácter mundial. Occidente y Oriente se han mantenido a raíz que ha pasado la historia en un constante debatir. Si nos vamos lejos a la edad antigua, ustedes saben que los historiadores dividen la historia, algunos en acontecimientos, otros en edades, pero hay otros que las edades la comienzan con un acontecimiento y la terminan con otro. Por ejemplo, los historiadores dicen que existe la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Vámonos a la edad antigua. Lo que hoy es Irán, ayer era Persia. Ese mismo territorio que está ahí era Persia, que no sé, el nombre de Irán llegó no hace más de 100 años. Se llamaba Persia. Entonces, ¿qué sucede? Si comenzamos a analizar, la capital de Persia era Persépolis. Y esa capital, en el 334 antes de Cristo, fue invadida por Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que se constituyó en el emperador del imperio griego. Esos griegos que son el bastión, la inspiración de Occidente, porque luego que fueron entonces conquistados por los romanos, entonces los romanos ya tienen una influencia de los griegos. Por eso en un momento el imperio romano se llamó greco-romano, por la gran influencia que tenía por parte de Grecia. Ellos son
el principio de Occidente, y Occidente destruye Persépolis, una de las ciudades insignias de la edad antigua. Persia era el trofeo de cualquier conquistador y Alejandro lo conquistó. Hoy día Occidente bombardeó nuevamente Irán, pero no solamente lo bombardeó con las bombas que tiró Donald Trump, sino lo ha bombardeado con el poder blando, la cultura, el cine, que tanto influye en los ciudadanos del mundo, y más esos ciudadanos de países orientales ortodoxos en sus religiones, porque en Irán son musulmanes, y son musulmanes de las dos ramas del Islam, son chiitas y chiitas ortodoxos, en donde una mujer no puede dejar de usar el yihad, sino la policía musulmana sale a buscarla, y se han dado casos que han matado mujeres. La prisión es por borbotones, y la situación es que hay una presión social tan fuerte con esa revolución islámica que se dio en la década del 70 en Irán, que ya la población está cansada y está también influenciada, como dije anteriormente, por el poder blando de Occidente. Entonces, hoy hay un estallido social en Irán, pero lo mismo está pasando en Cuba. Ya la ciudadanía está cansada y es el momento para que Occidente retome su poderío, y este mundo entonces multipolar en el cual estamos viviendo, entonces vuelva nuevamente a ser controlado por el imperio más grande que ha visto la historia, que es el imperio de Estados Unidos. Entonces pudiéramos decir que si la estrategia le sale bien a los republicanos, tomando en cuenta que este año vienen las elecciones de medio término, y el mismo Donald Trump decía que voten y no dejen de hacerlo, porque si estos demócratas ganaron, me van a someter, me van a llevar a un impeachment. Y él está claro, porque él dice, ellos son muy inteligentes y van a acabar conmigo. Si ustedes no votan, ellos van a acabar conmigo. Y él lo establece bien claro. Él lo dice hasta con pena. Tengo aquí un audio de él, en donde él establece eso, pero lo tengo en inglés. Señor director. It's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. We don't impeach them, you know why? Because they're meaner than we are. We should have impeached Joe Biden for 100 different things. They are mean and smart. But fortunately for you, they have horrible policy. You got to win the midterms. Because if we don't win... Él lo dice inclusive hasta con pena. Lo dice con miedo. Él sabe que hay muchas situaciones desfavorables a él. Porque una cosa es la situación que está pasando en el mundo y otra cosa es la situación que está pasando de manera interna en Estados Unidos, que es el resultado de esta transición que se está dando, porque hay muchas personas que dicen, el mundo ahora mismo Donald Trump lo ha puesto de cabeza. No, estamos pasando de un proceso a otro. Y cuando el mundo se está moviendo de un proceso a otro, suceden acontecimientos en todas partes. Y ahora mismo, estas elecciones de medio término tienen dos situaciones. Una a favor y otra en contra, obviamente. Si los demócratas le va igual, como pasó con las elecciones chiquitas, como yo le llamo, esas elecciones pequeñas para seleccionar a los alcaldes y demás autoridades. Si ahora cuando se esté seleccionando
a los representantes y a los senadores, el Partido Republicano no gana la mayoría de los curules, todos esos proyectos que tiene Donald Trump en mente con los años que le quedan se verán totalmente destruidos, porque él sabe con el enemigo que se está enfrentando. Obviamente el Partido Demócrata no tiene ahora mismo un líder claro para llevarlo a las elecciones presidenciales, pero ellos están trabajando para estas elecciones porque ese es el poder que a ellos ahora mismo le interesa. Y él sabe que si no gana esas elecciones, miren con la manera, con el sentimiento que él lo dice. Voten, voten, porque si no lo hacen, me van a hacer un impeachment. Ahí hay unos casos que están pendientes, entre ellos los archivos que se abrieron de Jeffrey Epstein, que se lo van a trabajar en contra. Entonces, si observamos desde dos perspectivas diferentes el trabajo que ha hecho, pudiéramos decir, caramba, Cuba tiene ya 6 décadas con un socialismo que no ha funcionado, independientemente de la razón. Algunos dicen que con todos los bloqueos que se han hecho, otros dicen que se ha boicoteado el socialismo, que si lo hubieran dejado libre, el socialismo hubiera sido el modo de producción que más le hubiera beneficiado al ser humano. Si mi abuela no se hubiera muerto, estuviera viva. Pero ¿qué sucede? Si el país que mantiene la hegemonía del mundo, usted no se alinea a él, entonces usted está en contra de él. Entonces, ¿por qué luchar tanto y sacrificar a un pueblo? Vamos a hacer negocio con los Estados Unidos porque no podemos ir con la pelea de la piedra y el huevo. Lo mismo para Nicaragua, lo mismo para Venezuela. A menos que América Latina, de un momento a otro, no diga, vamos a hacer un bloque como lo ha hecho la Unión Europea. Y vamos a trabajar de manera conjunta y vamos a hacer negocios con Estados Unidos porque somos una población de alrededor de 600 millones de latinos, pero no se unifican porque no se tienen confianza los unos a los otros. Y cuando Ecuador está pensando en una cosa, Bolivia está pensando en otra. Lo más cerca que tuvieron fue el bloque del ALBA. Pero esos líderes no pudieron capitalizar y solamente se mantuvieron en lo que comúnmente llaman una oposición económica. Una oposición, no pudieron pasar más de ahí. No pudieron hacer más nada. Y lamentablemente cada uno de esos líderes fue saliendo porque el pueblo, sea por una cosa o por otra, no votó a favor. El único grupo que todavía se mantiene son los chavistas, porque Lula está, pero Lula salió y volvió y entró. Entonces, señores, la expectativa de estos dos escenarios, tanto el escenario internacional como el interno aquí en Estados Unidos, está supeditada a las elecciones del 2026, dígase este año. Todos los ojos están arriba de esas elecciones que van a marcar un precedente aquí en Estados Unidos. El circo político acaba de comenzar. Mi gente, muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo al canal. Sigan dándole like y comentando acerca de todos estos acontecimientos que se están dando. Los medios de comunicación están vendiendo muchas noticias. Eso es lo bueno. Están contentos los medios de comunicación con todas estas noticias. Ya ustedes saben, lunes, miércoles y viernes sale este espacio. Producción de este servidor está dirigido por esa mente maestra, Helber Reynoso, y postproducido por Steve Reynoso. Esto es Estado de Derecho TV.